Cuando uno mira, por ejemplo, cómo finaliza la vida de Pablo, narrada por Lucas, si usted mira Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31, ustedes recuerdan que Pablo hizo 3 viajes misioneros, pero no era sencillamente porque había sido comisionado como misionero. Pablo había entendido el mensaje que mientras iba yendo, iba haciendo discípulos. Y mire cómo finaliza Lucas el relato de la vida del apóstol Pablo allí en Roma. Y Pablo permaneció 2 años enteros. Supongo que está hablando de 24 meses aproximadamente. Permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Versículo 30. Predicando el reino y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ustedes recuerdan que Pablo, cuando va a Roma, va en calidad de detenido, va preso. Pero él estaba preso y hay una expresión en la cárcel con relación a las personas que conocen de Cristo en estas penitenciarías, es que aunque físicamente ellos están tras las rejas, Cristo los ha liberado y ahora son libres. Entonces se habla de los libres en medio de las rejas, porque nadie los puede esclavizar, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hubo una persona que no está en la Biblia, pero que sí fue a la cárcel y compartió con uno de los presos. Y compartió con uno de los que estaban en la calle. Y compartió con otros que estaban en la adicción a las drogas. Y aunque estaban esclavos, ahora son libres. No aparece su nombre aquí, porque se cerró el canon. Pero delante del Señor, tengámoslo por seguro, que su nombre sí está inscrito en el libro. Por eso, de vez en cuando, es importante leer historia de la vida cristiana en Colombia. En la época de la violencia, muchos hermanos en medio de esas circunstancias predicaron. No están escritos. Esas personas que murieron, esas personas que fueron a la cárcel, esas personas que fueron golpeadas, no están aquí anotadas. Pero eso no significa que en la mente y el corazón del Señor no están presentes, porque la historia de los hechos cristianos sigue igual, es toda una continuidad. Terminó Hechos 28, posteriormente sigue el periodo posapostólico con los padres de la iglesia. Mueren los padres de la iglesia y sigue todo el proceso hasta nuestros días, y nosotros somos parte de esa historia de los hechos cristianos. Y Pablo permaneció 2 años enteros y dice que enseñaba abierta y sin ningún tipo de impedimentos. Ahora, hay otra historia de otra persona que también llegó a conocer del Señor, porque alguien entendió el mensaje: mientras vaya yendo, haga discípulos. Este hombre fue Onésimo. Si usted mira ahí en Filemón, capítulo 4, vamos a mirar Filemón. Filemón es esos libros pequeñitos, las cartas pequeñitas. Está antes de Hebreos. No tiene sino un solo capítulo. Por eso leemos versículos 4 hasta el versículo 10. Pablo, una vez más, está en la cárcel. Da la impresión de que estaba más en tiempo en la cárcel que afuera. Salía afuera, comenzaba a predicar y iba a la cárcel. Pero afuera predicaba y adentro de la cárcel predicaba. ¿Por qué? Porque había entendido el principio. No interesa dónde esté. Claro, en la cárcel hubiera sido más fácil para criticar, cuestionar y preguntar. Pero no, él sabía a lo que Dios lo había enviado. Dice Filemón 4.
Doy gracias a mi Dios y haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes, está hablando Pablo a Filemón, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que estás en vosotros como Cristo, por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, has sido confortados los corazones de los santos. Estamos hablando de un líder. Si usted anota ahí en sus apuntes, en Colosenses 4, del 7 al 9, va a hablar que Filemón era uno de los líderes de esa época, compañero de Pablo. Y Filemón en algún momento, no sabemos exactamente qué fue lo que aconteció, pero lo cierto es que Onésimo, que era un esclavo de Filemón, terminó en la cárcel. Pablo está en la cárcel. Dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, está hablando de hijos espirituales, a quien engendré en mis prisiones. Y sigue la lectura donde se lo remite para que lo reciba ya como un hermano y no como un esclavo. Ahora, si Pablo no hubiera ido a la cárcel, Onésimo no hubiera conocido del Señor. Pablo había entendido, no interesa el lugar y las circunstancias por las cuales yo me encuentro en determinados sitios. Lo importante es que allí donde estoy, yo no sé dónde está usted, dónde Dios le ha permitido llegar. Hay veces nosotros cuestionamos por qué este hermano está en ese lugar. ¿Por qué ese hermano está allá? ¿Por qué no se ha salido de ahí? Bueno, preguntémonos. ¿No será que el Señor también va a hacer la obra en alguien que está allá en ese lugar y si yo no estoy en ese lugar, que entre comillas puede ser cuestionado, pero el Señor allá también quiere traer ovejas, que de otra manera ellos nadie pudiera ir? Tenemos otro ejemplo, ahí en Hechos capítulo 16, versículos 19 al 34. Hechos 16. Hechos 16, 19 al 34. Pablo, Hechos 16, versículo 19 al 34. Esta es la historia nuevamente del apóstol Pablo y Silas, otra vez encarcelados. Y allí es donde encontramos que el carcelero y toda su familia llegaron a conocer del Señor. Hay muchos pasajes, no solamente en la cárcel, pero estaba mostrando a lo largo de este estudio de cómo lugares donde uno creería que uno va allá y el Señor no va a hacer la obra. Claro que Él sí va a hacer la obra, porque Él lo que hace es que, recordemos que ya no estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Segundo, somos templo de su Espíritu Santo, el que se une al Señor con Él uno es, de tal manera que donde vamos Él también va, y donde Él va también Él se manifiesta. ¿Qué Él quiere? Es que solamente nosotros hablemos. Hechos 16, 19 en adelante dice hasta el 34. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos,
alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, lo estaban ultrajando, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, y usa el término, el calificativo mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué quiere decir eso? Los llevaron a la prisión de máxima seguridad de la época. 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Uno puede pensar, o están locos o algo pasa con esta gente. Los golpearon, los trataron mal. Una cosa es estar en un cuarto, a lo mejor pequeño, pero otra cosa es estar en las condiciones. Poco oxígeno en el cuarto de más adentro y adicional en el cepo. Pero dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino un terremoto, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si ayer que hubo el temblor siempre fue complejo y difícil para muchas personas, otros pues no nos dimos cuenta, o si no seguramente nos hubiéramos asustado un poco. Pero usted se puede imaginar lo que estaba aconteciendo al interior de esta cárcel, que las paredes se cayeron, las cadenas se soltaron. Mire, 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche. ¿A qué horas más o menos fue el temblor? ¿A qué horas fue el temblor de el libro de los Hechos? A medianoche. El de ayer sabemos que sí, más o menos fue a esa hora. Ahora, y dice 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas. ¿Por qué le lavó las heridas? Porque recuerde que cuando los detuvieron, los trataron mal, los golpearon mucho. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire, una vez más, Pablo había entendido la importancia de, mientras vaya yendo, haga discípulos. Otra vez, Pablo y Silas en la cárcel, allá en la cárcel. ¿Creen ustedes que fue muy difícil convencer al carcelero? No. Se iba a matar. Si él se hubiera quedado callado, ¿qué hubiera ocurrido? El carcelero le habían encomendado, tenga mucho cuidado con esta gente que es peligrosísima, por favor téngalos bien adentro, y los aseguró. Y cuando ocurrió eso,
Dice, no, solamente me queda es la muerte porque si no me la quito, me la van a quitar. Pero Pablo había entendido el mensaje de mientras vaya yendo, vaya haciendo discípulos. Aquí vemos Hechos 8, 26 al 40. Otra historia, ya no es de Pablo. Es, si le preguntáramos nosotros al eunuco, ¿cómo conociste del Señor? Y él dice, no, es que yo un día iba en mi carro, iba leyendo el libro de Isaías, y de repente vino un señor, creo que se llama Felipe, y me estuvo compartiendo y me enseñó. Miremos el texto, 8, 26. Hechos 8, 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. ¿Sabe? No era Transmilenio, no era un avión. Lo interesante es que Dios permitió que los dos estuvieran hablando, pero Dios era el que iba a hacer el trabajo. Nosotros nos queda lo más fácil, es hablar. Hermanos, ¿sabía usted que cuando estamos hablando con otra persona del Evangelio, ocurren cosas como estas? Es que yo, hermano, yo no supe qué fue lo que pasó porque yo le hablaba y le compartía y venían y usted compartía. ¿Por qué ocurre eso? Porque es el Señor quien está trayendo a su mente. Él es el que está convenciendo. Usted no se puede imaginar cuánto sabes tú del Señor. Y lo ves cuando estás hablando con otro. Vienen y vienen y vienen pasajes, vienen textos y todo eso. Eso están ahí. Qué bueno que es el Señor quien hace la obra. Otra historia similar, Hechos 8:4. Hechos 8:4. Está en el contexto cuando Saulo era perseguidor de la iglesia. Y el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cuando leemos la historia completa, encontramos que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Fueron los creyentes los que fueron esparcidos por todas partes. ¿Y qué hacían? Predicaban la palabra del Señor. Y ustedes recuerdan que dice que el Señor traía a la iglesia a los que habían de ser salvos y se multiplicaban y crecían las iglesias. El evangelista
Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, termina en el capítulo 28. Pero la historia sigue hasta el día de hoy y va a continuar. Si nosotros tuviéramos tiempo suficiente, seguramente que pudiéramos preguntar, ¿cómo es que tú llegaste a conocer de Cristo? El eunuco diría, no, yo iba en un carro, yo ya iba de regreso, había ido a Jerusalén a adorar y de regreso yo venía leyendo, no entendía ni 5, pero un hombre vino y me enseñó. Inclusive ni siquiera lo volví a ver, nunca más me volvió a visitar, pero fue suficiente. Si uno le preguntaría a Onésimo, Onésimo, cuéntanos, ¿cómo es que tú conociste del Señor? Porque la verdad es que la referencia es que tú eras malito. Y si no estoy mal, tú estabas en la cárcel. Dice, sí, bueno, Dios permitió que yo fuera a la cárcel porque allá yo conocí a un hombre que se llamó Pablo, que tampoco era muy buena gente, pero él también había conocido del Señor, y él me compartió. Y así sucesivamente. Pudiéramos hablar de las historias de cada uno de nosotros. ¿Dónde estabas tú cuando vino otro Felipe y le compartió? ¿Dónde estabas tú cuando vino otro Pablo y nos compartió? Aquí el nombre no interesa, porque el que está haciendo la obra es Cristo en nosotros. ¿Cuál es entonces el reto para nosotros? Los que están haciendo el curso de pertenencia cristiana encuentran un poco los orígenes de esta organización. Esta organización no surgió por la división de dos pastores que no estuvieron de acuerdo, dos telegrafistas. Un día se encontraron en un aeropuerto porque los dejó el avión. Gracias al Señor que los dejó el avión. Ese día, estos dos hombres, los únicos que se quedaron de ese vuelo, eran telegrafistas. El internet de la época. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos el telégrafo? Hemos escuchado ese que es de los golpecitos. Pero esa era la forma como ellos chateaban. Pero chateaban de la palabra del Señor, no como se hace en el día de hoy, para otras cosas. Y ellos hicieron la primera organización de cristianos telegrafistas. No había volantes como los tenemos hoy. No tenían las Biblias como las tenemos hoy. Pero ellos organizaron. Hoy hay representación en 39 países con cerca de 10.000 iglesias. ¿Pero cómo inició? Sencillamente con hombres que habían entendido que los hechos de la predicación no se habían terminado. Dios estaba haciendo la obra. Estamos en el siglo XXI y vale la pena de vez en cuando poder leer historias de cómo fue el evangelio en Colombia en la época de la violencia. Hay hermanos que no aparecen aquí. Pablo estaba encarcelado y predicó a otro, pero han habido misioneros y tantos creyentes que han sufrido. Y es precisamente porque ellos entendieron el mensaje de mientras vamos yendo, hagamos discípulos y bauticémoslos. Y enseñémoslos que guarden estas cosas que Él nos ha enseñado a nosotros. Es por eso que a lo mejor tú puedes ir al lugar donde yo no puedo ir. A lo mejor yo voy al lugar donde tú no puedes ir. Hemos visto cómo conductores de servicio público tienen el privilegio de poder compartir con algunos pasajeros o con otros colegas. O a lo mejor como un médico comparte con pacientes o con enfermeras o con otros médicos. O a lo mejor tú llegas a la universidad y no tiene carnet, no lo dejan entrar.
pero usted tiene carné de la universidad. Entonces, por eso encontramos universitarios que comparten con universitarios, bachilleres con bachilleres, profesores con profesores, comerciantes con comerciantes. No interesa. Lo que el Señor dice es que tiene mucho pueblo, y si usted nota, Dios tiene personas en todas las profesiones, para que mientras vamos yendo, vamos compartiendo de la palabra del Señor. Así que el reto en el día de hoy para cada uno de nosotros es el mismo, no ha cambiado. O sea que no es solamente para los discípulos. Mire lo que dice el Señor. Por lo tanto, mientras vaya yendo, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mi pregunta es, ¿qué tan vigentes siguen siendo las palabras del Señor Jesús para el siglo XXI? Iguales, iguales. Siguen habiendo ovejas perdidas. Hace 8 días mencionamos, pareciese que se invirtió el orden. Son 99 perdidas y una que está segura, porque uno aparentemente ve que el mal es más, pero es porque no alcanzamos a dimensionar la vida espiritual. En el Antiguo Testamento, Eliseo, con el hombre que lo acompañaba, estaban rodeados, y él dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos totalmente rodeados. ¿Y qué dice Eliseo? Vuelve y mira, porque el número de los que están a nuestro favor son más que los que están en contra, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, yo les invito a que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Pidámosle al Señor. Yo no sé a dónde vamos a estar esta semana. Lo que sí sé es que el Señor quiere hacer una obra. Y esa obra la quiere hacer a través de nosotros, de compartir. Padre, seguramente vamos a tener el privilegio de acercarnos a alguna persona que no entiende la palabra tuya. Y no la va a entender porque no hay quien se la explique. Señor, y seguramente tú nos has venido capacitando, enseñando, y es la oportunidad para compartir con ellos. Y tú los vas a convencer, no nosotros. Tenemos la tarea y la responsabilidad de ir y compartir y anunciar. Uno es el que siembra, otro es el que, pero el que recoge, el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser parte de la alegría en el reino de los cielos, porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Señor, gracias, porque en buena hora nos invitas a que reflexionemos sobre una tarea que sigue siendo vigente para nosotros. Gracias, Dios, porque nos permite ser conductores, porque nos permite ser ingenieros, nos permite ser abogados, nos permite ser comerciantes, nos permite ser profesores, para compartir con otros colegas de la misma profesión. ¿Cuántos padres de familia no te conocen? Pero hoy podemos entender, porque somos padres, lo que implica cuando un hijo se está perdiendo en la adicción. Dios, gracias, amado Dios, porque aunque no es fácil, ¿cuántas veces tenemos que ir a un hospital enfermos? Y allí encontramos personas que no solamente están enfermos físicamente, sino también enfermos espirituales, muertos en delitos y pecados, separados de Dios, sin esperanza. Pero que hay oportunidad porque tú has establecido un nuevo rebaño, donde los dos pueblos has hecho uno, un solo rebaño, un solo pastor,
Gracias, amado Padre, por eso. Permítenos entonces que donde quiera que estemos, Señor, una palabra, una oración, un consejo, no sé cómo, pero que donde estemos, recordemos que hay una invitación, que no estamos solos y que no vamos a quedar avergonzados. Y te lo agradecemos a ti por ese privilegio de compartir. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos, muchas gracias. Que Dios continúe nos guiándonos en esta tarea de la evangelización, de poder compartir con otros. No somos expertos evangelizadores, pero Dios nos ha enviado a hacer obra de evangelista. Muy bien, vamos a continuar. Hermano Jorge, si es tan amable, y nos ayuda en la recolección de las ofrendas. Sí, gracias. Pueden seguir, hermanos. Tenemos algunos anuncios.